La luz de la mañana se estiraba en largas sombras sobre la tierra cuarteada frente a los escalones del juzgado del condado de Cherry, mientras Caleb Kirby subía con la esperanza de que este día no terminara siendo otro callejón sin salida. A sus 34 años, Caleb había pasado los últimos 8 trabajando como peón en ranchos ganaderos por todo Nebraska, ahorrando cada centavo posible para cumplir su sueño de tener un pedazo de tierra propio. Sus manos, ásperas y endurecidas, contaban historias de incontables horas reparando cercas, moviendo ganado y arreglando maquinaria, por sueldos que apenas alcanzaban para cubrir lo más básico. Caleb había crecido en el pequeño rancho de su abuelo, cerca de Ainsworth, antes de que la familia lo perdiera todo por deudas cuando él tenía apenas 16 años. Desde entonces, había trabajado para otros, viendo cómo los rancheros ricos expandían sus imperios mientras él dormía en cuartos compartidos y comía en cocinas comunitarias. Pero Caleb tenía un plan. Y la subasta del día de hoy podría ser su única oportunidad para hacerlo realidad. El subastador, un hombre robusto llamado Raymond Fisher, ya estaba calentando a la multitud cuando Caleb encontró asiento en la última fila de sillas plegables dentro de la sala del juzgado. La mayoría de los asistentes eran rancheros locales y especuladores de tierras, hombres con botas caras y jeans impecables que pujaban por propiedades con la misma facilidad con la que Caleb pedía un café. Hoy tenemos tierras de primera, señores, anunció Fisher, ajustándose los lentes mientras revisaba sus notas. Empecemos con el lote 15. 640 acres de excelente pastizal a lo largo de Willow Creek, actualmente rentado para ganado. Hermosa propiedad, perfecta para expansión. Caleb observó cómo la puja subía rápidamente por encima de los $200,000, muy lejos de sus escasos 18,000 ahorrados con sacrificio. Una tras otra, las propiedades se vendían a rancheros consolidados que ni siquiera parpadeaban ante precios que representaban toda la vida de ahorros de Caleb, y más. Lote 22, llamó Fisher, y Caleb enderezó la espalda. Para esto había venido. Ahora, este es diferente, señores. 480 acres a unos 20 kilómetros al sureste de Ainsworth. Seré honesto, esta propiedad se inunda por temporadas. El deshielo de primavera crea humedales extensos en la mayor parte del terreno, de marzo a julio. El dueño actual no logró usarla para ganado debido a los problemas de agua. Caleb sacó el mapa topográfico que había estudiado durante semanas. La propiedad se encontraba en una depresión natural entre colinas onduladas de la región de Sand Hills, alimentada por manantiales subterráneos y escurrimientos estacionales que formaban lo que los locales llamaban el pantano. Todos en el condado lo conocían. 480 acres que cada primavera se convertían en estanques y ciénagas conectadas, casi inútiles para la ganadería tradicional. Comenzaremos la puja en $15,000, continuó Fisher. Eso es aproximadamente $31 por acre, y siendo francos, quizá es demasiado generoso considerando la situación del agua. La sala quedó en silencio. Caleb escuchó a algunos rancheros reír por lo bajo. Un hombre en la primera fila murmuró a su compañero, lo suficientemente fuerte para que varios escucharan. ¿Quién va a pujar por un pantano? Ni siquiera puedes meter ganado ahí la mitad del año. ¿Alguien da 15,000? Insistió Fisher. Vamos, señores. Sigue siendo buena tierra de Nebraska. Tal vez alguien aquí tenga ideas creativas. Más silencio. El corazón de Caleb latía tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Esa era su oportunidad. Quizá, su única oportunidad. 12,000, dijo Fisher, bajando la oferta inicial. Seguramente alguien ve el potencial aquí. La mano de Caleb se levantó antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Tenemos 12,000, anunció Fisher, sorprendido. ¿13,000? Caleb miró a su alrededor. Nadie más levantó la mano. Los rancheros consolidados estaban distraídos, revisando sus teléfonos, conversando, totalmente desinteresados en un terreno inundado que no podía sostener ganado la mitad del año. 12,000 a la 1, dijo Fisher. ¿A las 2? Vendido al caballero del fondo por $12,000. Mientras Caleb caminaba hacia la oficina de la secretaria para completar el papeleo, escuchó fragmentos de conversaciones de otros postores. Pobre muchacho, no sabe lo que acaba de comprar. Esa tierra lleva dando problemas 20 años. Las inundaciones de primavera la hacen inútil para todo, excepto para cazar patos. La secretaria del condado, la mujer amable llamada Beatrice que procesó la escritura de Caleb, lo miró con preocupación. ¿Quién había conocido a su abuelo? Caleb, dijo Beatrice en voz baja mientras sellaba los documentos, espero que tengas un plan para esa tierra.
Es hermosa a su manera, pero no va a mantener ganado como un rancho tradicional. Lo sé, respondió Caleb, doblando con cuidado la escritura. Tal vez por eso mismo la quiero. Beatrice sacó un mapa detallado de la propiedad. El nivel freático es muy alto en toda esta zona. Los manantiales alimentan lo que cada año se convierten en lagos estacionales. El dueño anterior intentó drenarla 2 veces. Le costó una fortuna y no funcionó. La naturaleza simplemente la volvió a llenar. Caleb estudió el mapa, siguiendo las curvas naturales del terreno que provocaban las inundaciones. ¿Cuánto tiempo ha sido así? Desde que cualquiera puede recordar, dijo ella. Probablemente los nativos americanos la usaban como zona de caza desde hace siglos. Es parte del ecosistema natural de esta región de las Sand Hills. Esa tarde, Caleb manejó para ver su nueva propiedad por primera vez. Era finales de septiembre, durante la temporada seca, así que la mayor parte del agua había retrocedido, dejando al descubierto un suelo oscuro y rico, y charcos que reflejaban el inmenso cielo de Nebraska. La pradera se extendía en todas direcciones, interrumpida solo por pequeños grupos de álamos que marcaban las áreas donde el agua permanecía por más tiempo. Mientras caminaba por su tierra, Caleb comenzó a entender por qué todos los demás la habían rechazado. Desde una perspectiva ganadera tradicional, sí, era problemática. El suelo era demasiado húmedo la mayor parte del año para soportar el peso del ganado. Las cercas serían un reto por los cambios en los niveles de agua, y cualquier estructura tendría que construirse en las zonas más altas, que no representaban ni una tercera parte del total. Pero al pararse bajo la luz dorada de la tarde, viendo a una garza azul grande avanzar con elegancia entre uno de los estanques restantes, Caleb vio algo completamente distinto. Esto no era tierra rota que necesitara arreglo. Era un humedal vivo, funcionando, raro, y valioso por sí mismo. Su abuelo le había enseñado a leer la tierra, a ver más allá del valor comercial inmediato y entender los patrones profundos que sostenían la vida. La buena tierra se cuida sola, solía decir el viejo. La mala tierra te obliga a pelear contra la naturaleza. El truco es saber diferenciarlas. Caleb estaba montando su tienda esa noche cuando los escuchó. Al principio pensó que quizás era ganado de algún rancho vecino que había vagado hasta su propiedad. Pero los sonidos no coincidían. No era el movimiento pesado y torpe del ganado doméstico, sino algo más ligero, más alerta. Cuando el sol cayó y sus ojos se acostumbraron a la penumbra, los vio claramente por primera vez. Caballos. No caballos domésticos, sino salvajes. Moviéndose con la gracia fluida de animales que jamás habían conocido una cerca ni un cabestro. Eran quizá unos 15. En su mayoría alazanes y colorados, con algunos negros entre el grupo. Se desplazaban por sus humedales como si pertenecieran ahí, y Caleb, con creciente emoción, comprendió que probablemente así era. Los observó fascinado mientras avanzaban por el terreno pantanoso sin esfuerzo, colocando sus cascos con seguridad donde el ganado se hundiría. Pastaban en las hierbas ricas que crecían al borde del humedal y bebían de las pozas cristalinas alimentadas por manantiales subterráneos. No eran un grupo de caballos domésticos escapados. Era una manada establecida, adaptada a la vida del humedal. Caleb pasó 3 días más en su propiedad, estudiando a los caballos y empezando a comprender el ecosistema que habitaban. Los humedales sostenían una diversidad increíble de vida silvestre, aves acuáticas, aves playeras, venados y un sinfín de criaturas pequeñas. Los caballos formaban parte de esa red de vida. No estaban separados de ella, eran uno de sus hilos esenciales. En su última mañana allí, Caleb preparaba su desayuno en la estufa de campamento cuando se le acercó un jinete que no reconoció. El hombre, de unos 60 años, tenía la piel curtida por el sol y el porte de alguien que había pasado su vida trabajando con ganado. «Tú eres el que compró los humedales», dijo. No era una pregunta. «Así es», respondió Caleb. «Caleb Kirby. Charles Reed. Tengo mi ganado en la propiedad al norte de la tuya». Reed desmontó y aceptó la taza de café que Caleb le ofreció. «Vi tu fogata desde mi terreno. Pensé en venir a presentarme». Los dos hombres se sentaron en un silencio cómodo, observando cómo el sol ascendía sobre el pantano. Finalmente, Reed habló de nuevo. «¿Piensas intentar drenarlo?» El dueño anterior se quedó en la ruina tratando de hacerlo. «No», dijo Caleb, mirando hacia sus tierras. «Estoy pensando. Quizá el agua no es el problema que todos creen», dijo Caleb. Reed lo observó con unos ojos afilados, casi evaluándolo. «¿Viste a los caballos?» «Los vi. Son hermosos.
¿Cuánto tiempo han estado aquí? Desde que tengo memoria, y llevo 40 años ranchando en esta zona. La historia dice que descienden de unos caballos que escaparon durante una tormenta de nieve en los años 20. Llegaron hasta este lugar, y lo hicieron su hogar. Desde entonces han vivido y criado en libertad. ¿Alguien ha intentado atraparlos alguna vez? Reed negó con la cabeza. Son demasiado listos, y demasiado adaptados a este terreno. Además, la mayoría piensa que no valen la pena. No puedes registrar caballos salvajes, y no son el tipo de ganado que los rancheros buscan. Mientras Reed se preparaba para irse, hizo una pausa. Vine también para advertirte de algo. Van a empezar a presionarte para que hagas algo con el tema del agua. La sequía nos ha dado duro a todos, y algunas de las operaciones más grandes están viendo tus manantiales con mucho interés. ¿Qué tipo de interés? El tipo de interés donde creen que, si drenas tus humedales, tendrían acceso al agua que necesitan para su ganado. Legalmente, es complicado, pero en la práctica ellos tienen abogados y conexiones políticas. Será mejor que vayas con cuidado. La advertencia no tardó en cumplirse. Caleb había regresado al pueblo hacía apenas 2 días cuando recibió a su primer visitante. Warren Williams, dueño de la operación ganadera más grande del condado de Cherry, con miles de reses dispersas en varias propiedades, llegó en una camioneta carísima, acompañado por un hombre trajeado que se presentó como abogado. Encontraron a Caleb en la tienda de alimento para ganado, donde trabajaba medio tiempo para pagar sus cuentas mientras planificaba sus siguientes pasos. Kirby, dijo Williams sin rodeos, tenemos que hablar. Los tres se sentaron dentro de la camioneta, mientras el ranchero exponía su postura. Esta sequía nos está matando. Tengo ganado muriéndose porque mis estanques están secos, y tú estás sentado sobre suficiente agua para abastecer medio condado. Eso no es justo. No es que estés sentado sobre agua, respondió Caleb con cautela. Son humedales. El agua forma parte del ecosistema. El abogado se inclinó hacia adelante. Señor Kirby, el problema aquí son los derechos de agua. En Nebraska, el agua pertenece al Estado y debe usarse para un fin benéfico. Tenerla estancada en pantanos mientras el ganado muere, no califica como uso benéfico. A Caleb le recorrió un escalofrío. ¿Qué quieren que haga? Simple, dijo Williams. Drena los humedales y desarrolla un sistema adecuado de distribución de agua. Nosotros ayudamos con los costos y te garantizamos comprar el agua a precio justo de mercado. Tú ganas dinero, nosotros salvamos nuestro ganado, y ese terreno por fin sirve para algo más que criar mosquitos. ¿Y si no quiero drenarlo? Preguntó Caleb. El abogado sonrió con frialdad. Entonces tendremos que explorar otras opciones. La ley de agua en Nebraska es compleja, pero existen mecanismos para evitar que un recurso se desperdicie mientras las propiedades vecinas sufren. Después de que se retiraron, Caleb pasó el resto del día investigando la ley de derechos de agua en Nebraska. Lo que descubrió fue desalentador. Aunque era dueño de la tierra, los derechos de agua estaban regulados estrictamente por el Estado. Si los rancheros vecinos lograban demostrar que sus operaciones estaban sufriendo mientras su propiedad desperdiciaba agua en humedales improductivos, podrían tener argumentos legales para obligarlo a intervenir. Caleb llamó a Beatrice en el juzgado. Necesito entender mejor la historia de mi propiedad. Derechos de agua, dueños anteriores, cualquier cosa que pueda ser relevante. Ven mañana, respondió ella. Te tendré todo listo. A la mañana siguiente, Beatrice había preparado un expediente considerable. La propiedad ha estado en manos de la misma familia durante 60 años, explicó. Los Hudson la compraron en los 60 como parte de un rancho más grande. Cuando el señor Hudson murió hace 5 años, sus hijos intentaron hacerla funcionar, pero las inundaciones los derrotaron. Por eso terminó en subasta. ¿Y los caballos? Preguntó Caleb. Beatrice sonrió. Ah, esa es una historia interesante. Según los viejos del condado, esos caballos no son simples animales salvajes. Son descendientes de un programa de crianza que comenzó en los años 20, dirigido por un hombre llamado Joseph Novak, un inmigrante checo que creía que podían criarse caballos específicamente adaptados para ambientes de humedal. Sacó un recorte amarillento de periódico de 1926. Novak compró esa tierra precisamente por los humedales. Importó caballos maramano desde Italia. Son animales naturalmente adaptados a condiciones pantanosas. Su idea era desarrollar una raza que pudiera trabajar en entornos donde los caballos comunes simplemente no podían. ¿Qué le pasó? Preguntó Caleb. Murió en los años 30,
y su familia no pudo mantener la operación durante la Gran Depresión. Los caballos se volvieron salvajes, pero sobrevivieron. Y se adaptaron. Algunas personas dicen que, con los años, incluso se han vuelto mejores para vivir en los humedales. Caleb miró fijamente el recorte de periódico, donde aparecía una fotografía antigua de varios caballos parados con el agua hasta las rodillas en un pantano. Entonces, no son caballos salvajes cualquiera. Son el resultado de una crianza hecha para este ambiente. Exacto. Y eso podría ser importante si alguien intenta argumentar que son invasivos o dañinos. Con esa información en mano, Caleb comenzó a armar un plan. En lugar de pelear contra los humedales, trabajaría con ellos. En lugar de ver a los caballos como un problema, los convertiría en parte de la solución. Pasó el siguiente mes investigando programas de conservación de humedales, becas para hábitats de vida silvestre y prácticas de ganadería sostenible. Descubrió que unos humedales bien manejados podían ser increíblemente valiosos, no solo como refugio para la fauna, sino también para la filtración del agua, control de inundaciones e incluso captura de carbono. Más aún, aprendió sobre oportunidades de agroturismo. Recorridos por los humedales, talleres de fotografía de vida silvestre, programas educativos. Todas actividades que podrían generar ingresos mientras se preservaba el ecosistema. Y los caballos, si realmente eran descendientes de un programa de crianza especial, representaban un recurso genético único, capaz de atraer investigadores y conservacionistas de todo el país. Caleb estaba trabajando en solicitudes de subvenciones cuando llegó la siguiente ola de presión. Esta vez no era solo Williams. 3 rancheros vecinos, representantes de algunas de las operaciones ganaderas más grandes del condado, llegaron acompañados por un abogado y un hidrólogo. No venimos a hacer amenazas, dijo Robert Daniels, cuyo rancho bordeaba los humedales por el sur. Venimos a hacerte una oferta que estarías loco si rechazaras. La oferta era considerable. $100,000 para drenar los humedales e instalar un sistema de distribución de agua que serviría a los 4 ranchos vecinos. Caleb conservaría la propiedad, pero arrendaría los derechos de agua a los rancheros por pagos anuales garantizados. Piénsalo, insistió Stuart Garrison, el tercer ranchero. Pagaste $12,000 por esa tierra. Te estamos ofreciendo casi 10 veces eso, además de ingresos continuos. El agua solo va a volverse más valiosa, añadió el abogado. El hidrólogo desenrolló unos planos detallados que mostraban cómo funcionaría el drenaje. No es complicado, explicó. 3 estaciones de bombeo, unas zanjas estratégicas, y en un año tendrás 480 acres de tierra ganadera de primera, en lugar de un pantano estacional. ¿Y la vida silvestre?, preguntó Caleb. Las aves, las plantas, los caballos. Daniel se encogió de hombros. La vida silvestre se adapta. En cuanto a los caballos, son animales ferales. Control Animal puede capturarlos y reubicarlos en algún lugar adecuado. ¿Reubicarlos dónde?, preguntó Caleb. Ese no es realmente nuestro problema, dijo Williams con rudeza. El punto es que esta tierra podría sostener cientos de cabezas de ganado, en lugar de un puñado de caballos salvajes que no le pertenecen a nadie. Caleb pidió tiempo para considerar la propuesta, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Para esos hombres, los humedales eran un desperdicio, y los caballos, una molestia. No veían la red compleja de vida que se había formado ahí durante décadas, ni la posibilidad de que la preservación valiera más que la explotación. 2 semanas después, Caleb envió su respuesta. Una carta certificada dirigida a cada ranchero. Rechazaba la oferta. Y además, estaba solicitando que su propiedad fuera designada como hábitat protegido para la vida silvestre bajo programas estatales y federales de conservación. La reacción fue rápida y hostil. A los pocos días, Caleb recibió una carta de un bufete de abogados que representaba a los 4 rancheros vecinos, exigiendo que dejara de, según ellos, hacer un uso desperdiciado del recurso hídrico, y amenazando con acciones legales si no cooperaba con los planes de drenaje. Van en serio, le explicó Ruth Miller, la abogada de asistencia legal a la que Caleb consultó. La ley de derechos de agua les da cierto fundamento para cuestionar tu uso del recurso, especialmente durante una sequía. Pero es mi tierra, dijo Caleb, frustrado. Sí, pero la ley de agua es distinta a la ley de propiedad. Si logran demostrar que tus humedales impiden un uso beneficioso del agua mientras sus operaciones ganaderas sufren, podrían obligarte legalmente a actuar. Que tus humedales están impidiendo un uso benéfico del agua mientras sus operaciones ganaderas sufren.
Si logran demostrar eso, podrían obligarte legalmente a tomar medidas. Ruth revisó los antecedentes legales y encontró varios casos que le preocuparon. La buena noticia era que la investigación de Caleb, demostrando que los caballos representaban un recurso genético único, podría ser decisiva. Si puedes establecer que tus humedales brindan un hábitat irreemplazable para animales genéticamente significativos, explicó Ruth, tu posición se fortalece muchísimo. Caleb pasó los siguientes 3 meses documentando todo sobre su propiedad. Contrató a un biólogo especializado en vida silvestre para estudiar las poblaciones de aves, llevó a un botánico para catalogar las plantas y, lo más importante, organizó pruebas genéticas para los caballos salvajes. Los resultados superaron todas sus expectativas. Los caballos tenían marcadores genéticos que confirmaban su descendencia del programa original de cría maramano. Aún más sorprendente, 90 años de adaptación al ambiente de humedal habían generado variaciones genéticas que no existían en ninguna población de caballos domésticos. Estos animales representan una adaptación evolutiva única, explicó la doctora Angela Francis, la genetista equina que realizó el estudio. Han desarrollado rasgos especialmente adecuados para la vida en humedales, diferente estructura en los cascos, mejor equilibrio, una capacidad superior para procesar vegetación rica en humedad. Desde el punto de vista científico, son invaluables. El informe de la doctora Francis se convirtió en la pieza central de la defensa legal de Caleb, pero también atrajo atención de fuentes inesperadas. En cuestión de semanas, investigadores de 3 universidades pidieron permiso para estudiar a los caballos, un documentalista quiso contar la historia y lo más importante, el Departamento de Recursos Naturales de Nebraska inició una investigación para determinar si los humedales calificaban para estatus de área protegida. La reacción de los rancheros fue escalar la presión. Los periódicos locales comenzaron a publicar artículos sobre desperdicio de agua y uso impráctico de la tierra. Los comisionados del condado recibieron peticiones exigiendo acción. Y Caleb empezó a notar vehículos conduciendo lentamente cerca de su propiedad a horas extrañas. La situación llegó a un punto crítico cuando alguien cortó las cercas alrededor de su terreno, permitiendo que los caballos salvajes vagaran hacia los ranchos vecinos. Williams llamó de inmediato a Control Animal, alegando que los caballos estaban dañando su propiedad y amenazando su ganado. Están tratando de forzar una confrontación, explicó Ruth cuando Caleb la llamó desesperado. Si logran que declaren a los caballos como una molestia pública, tu argumento de conservación se derrumba. Caleb pasó 2 días siguiendo el rastro de los caballos a través de los humedales, usando habilidades que su abuelo le había enseñado años atrás. Los encontró en un rincón remoto de su propiedad, reunidos alrededor de un estanque alimentado por un manantial que seguía lleno incluso durante la sequía. Estaban nerviosos, pero no asustados. Caleb se dio cuenta de que probablemente ya habían hecho esto antes, vagaban fuera de su territorio y regresaban cuando las condiciones eran favorables. En lugar de intentar arrearlos, Caleb simplemente reparó las cercas, y esperó. En menos de 48 horas, los caballos regresaron solos, siguiendo los caminos conocidos entre el pasto del pantano. Pero el incidente les dio munición a sus opositores. En la siguiente reunión de los comisionados del condado, Williams exigió acción. Esos animales son un peligro, declaró frente a la sala llena. Están destruyendo propiedad, compitiendo con el ganado por recursos y creando un riesgo para la seguridad pública. Esto ya no es un desacuerdo entre vecinos. Estamos hablando de una administración adecuada de recursos que afecta a todo el condado. Stuart Garrison se levantó para apoyar a Williams. Tenemos ganado muriéndose de sed, mientras el agua se queda estancada en un pantano que no le sirve a nadie. Es hora de que el condado intervenga. Caleb había esperado este momento. Cuando llegó su turno, caminó al frente de la sala con una carpeta gruesa en las manos. Comisionados, comenzó, quisiera compartir algunos datos sobre mi propiedad que creo que encontrarán interesantes. Distribuyó copias del estudio genético de la doctora Francis, de los inventarios de vida silvestre, lo más importante, un análisis del impacto económico que él mismo había encargado. Estos humedales proveen servicios ecosistémicos valuados en aproximadamente $75,000 anuales, explicó Caleb. Filtración de agua. Filtración del agua, control de inundaciones, captura de carbono y soporte de hábitat. Solo los caballos representan un recurso genético por el que las universidades están dispuestas a pagar para estudiarlos. 3 instituciones de investigación distintas han ofrecido financiamiento para estudios a largo plazo en mi propiedad.
Caleb hizo una pausa para dejar que esa idea calara en la sala. El proyecto de drenaje que mis vecinos quieren, continuó, eliminaría estos beneficios de manera permanente, solo para proporcionar un acceso temporal al agua, que se agotaría en unos pocos años si la sequía continúa. La comisionada Elizabeth Hayes, que había escuchado con atención, preguntó: ¿Cuál es su plan a largo plazo para la propiedad, señor Kirby? Caleb expuso su visión. Una estación de investigación enfocada en ecología de humedales y genética equina, programas educativos para escuelas y universidades, oportunidades de ecoturismo que traerían dinero externo al condado y un manejo sustentable que preservaría el ecosistema indefinidamente. Esto no se trata de elegir caballo sobre ganado, concluyó Caleb. Se trata de encontrar maneras de trabajar con los sistemas naturales, en lugar de pelear contra ellos. Los comisionados votaron por aplazar la decisión mientras realizaban más estudios, pero Caleb sabía que solo había ganado tiempo. Afuera, en el estacionamiento, Williams lo interceptó. ¿Crees que eres muy listo con tus estudios y tus informes?, dijo con voz baja y cargada de enojo. Pero eres solo un hombre sin dinero y sin conexiones. Nosotros tenemos recursos que ni imaginas, y no vamos a rendirnos. La siguiente fase de la campaña fue más sofisticada. En periódicos regionales empezaron a aparecer historias cuestionando las capacidades de Caleb para manejar animales salvajes peligrosos. Cartas al editor acusaban a extremistas ambientales de influir en el uso de la tierra del condado. Y lo más dañino, comenzaron a circular rumores de que Caleb planeaba vender la propiedad al gobierno federal para crear un refugio permanente de vida silvestre mediante expropiación. Caleb se dio cuenta de que estaba peleando algo mucho más grande que una disputa por derechos de agua. Estaba inmerso en una guerra cultural entre los intereses tradicionales de la ganadería y los valores emergentes de conservación. Y en la Nebraska rural, los intereses tradicionales tenían raíces profundas y aliados poderosos. El avance decisivo vino de una fuente inesperada. Charles Reed, el ranchero vecino que primero lo había advertido del conflicto, pidió reunirse en privado. He estado observando cómo se desarrolla todo esto, dijo Reed mientras se sentaban en su cocina en una fría mañana de enero. Y creo que hay algo que necesitas saber. Reed explicó que había estado investigando los patrones históricos de lluvia y los niveles de agua subterránea en la región. Williams y los otros están apostando a que esta sequía es la nueva normalidad. Pero los datos sugieren que estamos en un ciclo. En 3 a 5 años, es probable que veamos un regreso a la precipitación normal, lo que significa que su problema de escasez de agua se resolverá solo. Entonces, ¿por qué presionan tanto para drenar ahora? Porque se sobreextendieron, dijo Reed sin rodeos. Los tres pidieron préstamos grandes para expandir sus operaciones durante los años buenos. Ahora están sin efectivo, buscando reducir costos en vez de reducir el tamaño de sus hatos. Tu agua representa un recurso gratis que pueden explotar sin invertir en infraestructura propia. Reed sacó fotografías aéreas tomadas a lo largo de 40 años. Mira esto. Cada vez que hay un ciclo de sequía, los humedales se encogen, pero nunca desaparecen por completo. Y cada vez que vuelve la lluvia normal, los humedales se restauran solos. Eso no es desperdicio. Es un sistema de reservorio natural. Aún más, Reed había estado hablando con otros rancheros del área que empezaban a incomodarse con las tácticas agresivas utilizadas contra Caleb. No todos apoyan el enfoque de Williams. Algunos creemos que podría haber valor en tener un sistema de humedal funcionando en el condado, especialmente si trae dinero de investigación y turismo. Durante las semanas siguientes, Reed organizó discretamente un grupo de rancheros que apoyaban los planes de conservación de Caleb. No eran ambientalistas, pero eran pragmáticos, y entendían que diversificar el uso de la tierra podría beneficiar más a la economía del condado a largo plazo que apostar todo al ganado. Cuando los comisionados del condado se reunieron nuevamente en marzo para tomar una decisión final sobre la disputa de derechos de agua, ambos bandos llegaron preparados para la batalla. Williams llegó con un equipo de abogados y un consultor de un grupo de cabildeo agrícola. Caleb, en cambio, llevó a la doctora Francis, a representantes de 2 universidades y a una coalición de simpatizantes locales que incluía a Charles Reed y a otros 8 rancheros. La audiencia duró 6 horas. El bando de Williams argumentó que el uso agrícola tradicional debía tener prioridad sobre cualquier manejo experimental de la tierra. Presentaron proyecciones económicas que mostraban un aumento en la producción de ganado y mayores ingresos por impuestos si los humedales eran drenados.
Los defensores de Caleb se enfocaron en la singularidad del ecosistema y su potencial para un desarrollo económico sostenible. La doctora Francis testificó sobre el valor científico de los caballos y la rareza de humedales funcionales en la región. Los representantes universitarios detallaron oportunidades de financiamiento para investigación y alianzas educativas. Reed y los otros rancheros explicaron por qué creían que la conservación podía convivir con el desarrollo agrícola. Pero el testimonio más poderoso vino de una fuente inesperada. Beatrice, la secretaria del condado, había pasado semanas investigando la historia legal de la propiedad. Lo que descubrió, lo cambió todo. Comisionados, dijo Beatrice, de pie ante el estrado con una gruesa carpeta de documentos, encontré algo que creo resuelve esta disputa de manera definitiva. Explicó que cuando Joseph Novak compró la tierra en la década de 1920, la registró oficialmente ante el Estado como una estación agrícola experimental enfocada en ganado adaptado a humedales. Esa designación nunca había sido revocada. Bajo la ley de Nebraska, las estaciones agrícolas experimentales reciben protecciones especiales para fines de investigación. Y las actividades del propietario actual, Caleb, encajaban perfectamente dentro del propósito original. El condado no tenía autoridad para exigir cambios en el uso de una tierra protegida bajo estatutos estatales de investigación agrícola. La sala quedó en silencio mientras los comisionados revisaban los documentos. Finalmente, la comisionada Hayes habló. Parece que el uso que el señor Kirby da a su propiedad no solo es legal, sino protegido por la ley estatal vigente. Esta comisión no tiene autoridad para intervenir en una operación legítima de investigación agrícola. El abogado de Williams intentó objetar, pero el precedente legal era claro. La audiencia fue levantada con los planes de conservación de Caleb intactos y su propiedad protegida de cualquier intento de drenaje forzado. Afuera del juzgado, Williams lo enfrentó por última vez. Esto no se acaba aquí. Las leyes pueden cambiar, y los vientos políticos también. Hoy ganaste, pero no puedes pelear contra toda la industria para siempre. No estoy peleando contra la industria, respondió Caleb con calma. Solo estoy demostrando que hay espacio para más de una forma de usar la tierra. 3 años después, Caleb se encontraba al borde de sus humedales, observando a un grupo de estudiantes universitarios recolectar datos sobre la calidad del agua y las poblaciones de vida silvestre. La estación de investigación había crecido. Ahora tenía un pequeño centro de visitantes, senderos para caminata y miradores que atraían a observadores de aves y fotógrafos de toda la región. Los caballos salvajes se habían convertido en el corazón de múltiples estudios en curso. Su singularidad genética había atraído atención internacional, y varios países estaban explorando programas similares de cría para caballos de humedal. Las investigaciones de la doctora Francis habían identificado rasgos que podrían ser valiosos para desarrollar caballos adaptados a otros ambientes difíciles, como marismas costeras y humedales de montaña. Más importante aún para la comunidad local, la estación de investigación empleaba a 12 personas de tiempo completo y atraía miles de visitantes al condado cada año. Hoteles, restaurantes y operadores turísticos en Ainsworth reportaban aumentos significativos en sus ingresos gracias al ecoturismo. Incluso algunos de los antiguos oponentes de Caleb habían cambiado de opinión. Stuart Garrison se había asociado con él para desarrollar recorridos de observación de aves que cruzaban ambas propiedades, generando ingresos adicionales y mostrando diferentes estilos de manejo de la tierra. Al final, si hay dinero en mantener las cosas salvajes, admitió Garrison en una entrevista conjunta para una revista de naturaleza. Charles Reed se había convertido en el aliado más cercano de Caleb, sirviendo en la junta directiva de la estación de investigación y ayudando a diseñar programas que demostraban cómo la ganadería tradicional y la conservación podían coexistir. Caleb demostró que no tienes que elegir entre ganarte la vida y cuidar la tierra, decía Reed a los visitantes. Warren Williams nunca logró aceptar el éxito de Caleb, pero su oposición se volvió irrelevante cuando los ciclos de sequía terminaron y sus propios problemas de agua se resolvieron solos. Sus advertencias de un desastre económico por agua desperdiciada resultaron falsas. A medida que el uso diversificado de la tierra atrajo nuevos negocios y familias jóvenes al condado, los caballos también prosperaron bajo protección. La manada creció a casi 30 animales, manteniendo su diversidad genética gracias a un monitoreo cuidadoso y a la introducción ocasional de nuevas líneas provenientes de poblaciones relacionadas. Se habían convertido en embajadores de la conservación de humedales, sus adaptaciones únicas ayudando a los investigadores a entender cómo las especies responden a los desafíos del ambiente. En las tardes tranquilas,
Caleb solía caminar entre los caballos mientras pastaban en la hierba del pantano. Ya se habían acostumbrado a su presencia y no huían cuando se acercaba. A veces uno se aproximaba lo suficiente como para que Caleb apreciara esos detalles sutiles que los hacían distintos a los caballos domésticos, los cascos más anchos que no se hundían en el terreno suave, la forma eficiente en que se movían por el agua poco profunda, la inteligencia alerta que los había ayudado a sobrevivir y a adaptarse. Los $12,000 que Caleb pagó por lo que todos llamaban tierra inútil, habían generado millones en financiamiento para investigación, ingresos turísticos y oportunidades educativas. Pero más allá del éxito económico, Caleb sentía orgullo. Había protegido algo irreemplazable. Los humedales, que para todos eran un estorbo, se habían convertido en un modelo de uso sostenible de la tierra, equilibrando las necesidades humanas con la preservación ecológica. De pie con el agua hasta las rodillas, mientras el sol se ocultaba sobre su pradera restaurada y los caballos salvajes, únicos en el mundo, cruzaban el paisaje, Caleb pensaba en las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Pudo haber drenado los humedales, aceptado el dinero y convertirse en un ranchero más. Pero eligió trabajar con la naturaleza, no contra ella. Y al hacerlo, creó algo mucho más valioso de lo que cualquiera imaginó posible. La validación más significativa llegó de una fuente inesperada. La Asociación de Ganaderos de Nebraska, que inicialmente se opuso a su proyecto, terminó honrándolo con un premio por innovación agrícola. La mención decía: por demostrar que la administración responsable de los recursos naturales y la prosperidad económica pueden ir de la mano, creando beneficios sostenibles para las comunidades rurales y el medio ambiente. Mientras Caleb aceptaba el premio, recordó las palabras de su abuelo. La buena tierra se cuida sola. Los humedales habían cuidado de sí mismos por siglos, sosteniendo una diversidad impresionante de vida, incluidos caballos que habían aprendido a prosperar donde todo lo demás encontraba dificultad. La contribución de Caleb no fue mejorar la naturaleza. Fue reconocer su valor y proteger su capacidad para funcionar. Los caballos salvajes de las Sand Hills de Nebraska habían encontrado a su defensor. Y al defenderlos, Caleb encontró su propósito. A veces, las victorias más importantes no tienen que ver con conquistar desafíos, sino con comprender que aquello que otros ven como problemas, quizás sean soluciones esperando ser vistas. La batalla por los humedales le enseñó a Caleb que el verdadero éxito no viene de obligar a la tierra a adaptarse a nuestras expectativas, sino de aprender a trabajar dentro de los sistemas naturales que han sostenido la vida por milenios. En un mundo cada vez más dividido entre desarrollo y conservación, los humedales de Nebraska demostraron que la creatividad y el respeto por los procesos naturales pueden generar resultados que benefician a todos. Los caballos aún corren libres por los pantanos, sus huellas uniéndose con las de incontables generaciones anteriores. Y cada primavera, cuando el deshielo llena los estanques y devuelve la vida a los humedales, son prueba viviente de que las cosas más valiosas no son las que el dinero puede comprar, sino las que la sabiduría sabe proteger. Si esta historia de valentía, conservación y del lazo increíble entre humanos y caballos te conmovió, cuéntanos en los comentarios. ¿Has presenciado el poder de proteger la naturaleza por encima del beneficio inmediato? Comparte tus experiencias con la vida silvestre y las sorprendentes maneras en que los caballos se adaptan a su entorno. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias inspiradoras de personas que eligieron proteger, en lugar de explotar, el mundo natural que nos rodea.